Buenas noches. Hay tanto que hablar de SELEC antes y ahora. ¿Cambió? Si es así, consistentemente, ¿hasta cuándo? ¿Producto de qué? ¿Para qué? Y si no es así, ¿hay solamente una nueva estructura de maquillaje para calmar las cosas y aplacar los recamos, pero en el fondo la estructura se mantiene, los mandos medios también, y los que nos llevaron al desastre actual disimuladamente la pasan de maravilla cambiando de puestos para volver después? De eso, entre otras cosas, vamos a hablar en los próximos 60 minutos con su gerente general, ingeniero Fabián Calero, algo de vastísima experiencia en el sector, 17 años, pero cuyo mérito principal para mí es querer venir a dar la cara cuando yo he sido, y este espacio, también uno de los que más lo ha cuestionado. Cuando me preguntó su departamento de comunicación, ¿lo invitarías? Claro que sí. No solo porque él tiene derecho a refutar o a defenderse, aunque nunca había una acusación, sino cuestionamientos y señalamientos, sino porque debe ser por algo que el ministro actual lo ha mantenido. Y él está excluido de los 22 funcionarios que el gobierno denunció a través de Arturo Félix Wong en la Fiscalía como responsables del desastre de abril. Los invito entonces a compartir la conversación con él en la próxima hora. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos. Nuestro invitado tiene 40 años, es divorciado y una hija. Si recorren su trayectoria profesional y formación académica es excepcional. La Universidad de Waterloo y la Universidad de College de Dublín tiene un postdoctorado en la carrera de Ingeniería Eléctrica. En esa misma, en Canadá, un PhD en Ingeniería Eléctrica y Computación. En la de San Andrés, de Argentina, Economía y Regulación, un diploma. Se graduó en la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador. Ingeniero, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias. ¿Cuándo entró usted al sector eléctrico y para qué? Yo me gradué en el año 2007. Estoy trabajando en el sector eléctrico en 2007 en diferentes posiciones y en diferentes instituciones alrededor de toda mi trayectoria profesional. ¿Ha estado en CONELEC? He estado en CONELEC en su momento, que es la agencia, era la Agencia de Regulación y Control del Sector Eléctrico. Posterior a ese tiempo, tuve la oportunidad de ir un tiempo al exterior a estudiar, que usted ya lo indicó. Retorné al país, nuevamente a la Agencia de Regulación como coordinador del sector eléctrico. Posteriormente estuve en SENACE como gerente de planeamiento operativo y finalmente tuve la oportunidad de ingresar y trabajar en lo que actualmente estoy, que es en SELEC, que es la Corporación Eléctrica del Ecuador. Ok. Con ese conocimiento y esa trayectoria, ¿por qué su reiterada incursión en el sector público? ¿Por qué no se fue al sector privado, donde se gana más de paso y se trata mejor? Mi compromiso es, digamos, con el país, con la ciudadanía, un poco replicar todo el aprendizaje que yo tuve en el exterior. En cada uno de mis trabajos siempre he dado lo mejor, he dado un poco más de lo que siempre se me pide, entonces los conocimientos, experiencias y nuevas ideas adquiridas en el exterior quería replicarlos en mi país. Al regresar, obviamente en la Agencia de Regulación hay mucho potencial, ahí tenemos todo el tema normativo y después ya en la parte técnica, en la parte operativa, en SENACE y en SELEC, con nuevas ideas, nuevos conceptos aprendidos en Canadá, por ejemplo, que yo estudié ahí, digamos, el tema de almacenamiento de energía, que es un concepto nuevo que yo estoy promocionándolo y queriéndolo desarrollar aquí en el país. Con esos antecedentes ustedes entenderán el decurso de la conversación enseguida. Les recuerdo simplemente que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su manera. Estamos también en Extreme TV Cable, Canal 15, Vito TV o es eso, o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV, el canal 194, corresponde a Manavisión, Canal 9, señal abierta solo en Manaví. Además, María Clara.
Y gracias a RTU estamos en todas las cableras, en DirecTV Canal 177, CNT Canal 12, Cable, TV Cable, Canal 69, Claro TV, Canal 30, Cable Unión, Canal 9. Y el número aproximado de hogares que nos ven a esta hora a través de esas cableras es alrededor de 40.000. Carlos. Radio 101.3 FM en Guayas y Santa Elena, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Es Radio Centro. En Manabí, Candela con K, 89.3 FM. En Riobamba, La Bonita del centro del país, también 89.3 FM. Para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua. Y en Quito, Radio Sucesos 101.7 FM. Líder en información en la capital de la República. Vania Clara. Vamos al tema que nos reúne esta noche y veremos que en un foro para el sector eléctrico convocado el martes por Seminario en Ecuador la semana pasada, el gerente general de SELEC, Fabián Calero, definió así la situación energética actual de nuestro país. Para entender la problemática, primero veamos qué es lo que está sucediendo, un poco analizando la tendencia o lo que ha sucedido en los 3 últimos años respecto al crecimiento de la demanda. Lo pueden ver en estas 2 curvas. En la izquierda tenemos la potencia y en la derecha tenemos la energía. Si vemos la potencia máxima que hubo o que existió respecto al año anterior fue 4.811 megavatios. Eso se dio en el mes de diciembre del 2023. Actualmente estamos con una potencia ya sobre los 5.063 megavatios registrada en el mes de abril. Aquí podemos ver, digamos, cómo hemos recuperado la capacidad de generación y también cómo prevemos recuperar la capacidad de generación en los años siguientes. Principalmente tenemos la recuperación de Sopladora, que fue en el mes de abril, que es más o menos son 129 megavatios, 129.8 megavatios. Y así ustedes pueden ver mes a mes lo que vamos a ir recuperando, que en realidad representan alrededor de 463.7 megas, lo que planeamos recuperar hasta el 2026. Esto me extrañó. Es decir, entre diciembre y abril han recuperado algo más de 200 megavatios, 250 aproximadamente. ¿Y solo hasta el 2026 van a recuperar los 463? Sí, efectivamente, lo que está indicado en la lámina que se presentó en esta presentación es lo que está establecido en lo que se conoce como el Plan Bianual Operativo. En el sector eléctrico, en ese documento se recoge los mantenimientos que se va a realizar durante los 2 siguientes años. No sirvió de nada la emergencia entonces, porque el déficit de generación era más o menos que van a recuperar hasta el 2026, y eso que se sigue manteniendo porque 500 megavatios adicionales es lo que el país demanda cada año más. Aquí hay que diferenciar unos 2 términos, digamos. El primero es la potencia recuperada, es decir, hay centrales que generalmente salen por temas emergentes, entonces esa potencia que salió porque se dañó algún componente inesperadamente, esa es la potencia que vamos a recuperar. A ver, despacito ahí. Usted sabe que esas cosas no ocurren así. No sale porque se dañó algún componente inesperadamente. Obviamente, porque no hubo supervisión, no hubo mantenimiento, no se las pararon a tiempo, la pieza o el repuesto fue una estafa. Exactamente. Entonces, por estas condiciones, lo que se hace es recuperar esa capacidad de generación. Y eso es lo que hemos recuperado hasta abril, como se mencionaba, en alrededor de 220 megas. Tenemos para final de... ¿Eso se refiere solo a térmicas? Principalmente es a térmicas. Porque era o no cierto que había una capacidad de 700 megavatios aproximadamente en térmicas, pero recuperables solo decían 400, 500. Sí. ¿Es en ese margen en el que están trabajando? Sí, o sea, a ver, el parque termoeléctrico del país, o digamos el parque generador total del país que está a cargo SELEC son alrededor de 6.500 megas. No me hable de ese, hable Entonces, solo del termoeléctrico. Solo para dar una referencia, el hidroeléctrico son alrededor de 4.500 megas y el resto 1.800 más o menos, en números grandes, sería parque termoeléctrico. Entonces, esta potencia termoeléctrica es la que siempre está subiendo y bajando, subiendo y bajando. ¿A qué se referían los 700 que yo mencioné, del que tanto se hablaba? Ese es el que estaba inoperativo. En realidad el número de 700 megas, o sea, no sé si existe en algún documento, no lo he escuchado yo referencialmente. Lo que sí sé es que nosotros tenemos esta potencia que va saliendo, como se puede ver en la curva, es algo dinámico, o sea, siempre está saliendo, entrando centrales, porque
hay algo importante que señalar aquí. El parque generador del país ya es un parque de más de 40 años. Así es decir, son centrales que son motores de combustión como nuestro vehículo. Un vehículo de 40 años ya no... Usted lo dijo en el seminario y los van a reponer. Entonces, la intención es más bien... Ya esta generación obsoleta la queremos cambiar por nuevas centrales de generación. En este caso, estos 557... Dos de 200 dijo usted que van a comprar. Son 3 centrales de 212 megas. 3 de 212 cada una. Sí, 212. ¿En este año van a hacer modulares. Eso está enfocado un poco más a la planificación del mediano y largo plazo, porque son 600 megas que hay que reponer en el plan. Lo que estamos... Perdón, ¿qué es mediano y largo plazo? ¿Año y medio? Estamos hablando de 2 años en adelante. Eso es mediano y largo plazo. El corto plazo... Para que se lleguen a usar. Una central de generación, digamos, toma tiempo. Desde que se construye un transformador, un generador, no es algo que uno encuentra, digamos, así disponible. Entonces, eso toca enviar a construirse, dimensionado para las características que lo necesitemos. Entonces, del atasco de ahora, ¿cómo salimos? Del atasco de ahora hay soluciones que se llaman soluciones emergentes. Ahí mencionaban la barcaza de 110, de la que más me acuerdo. O sea, es una solución, una barcaza que es una central de generación sobre un barco. La van a arrendar. Si quiere le puedo comentar sobre estos procesos de una idea muy general. ¿Es comprada o arrendada? El tema de la solución móvil en agua es una solución que vamos a rentar. Porque esa es la que viene a las esclusas. Exactamente. ¿Por qué una sola? Se hablaron de 2. Un rato dijo el ministro 2 para no depender del mismo proveedor. Sí, a ver. Si vemos la idea, cómo se conceptualizó esta solución digamos, para un tema inmediato, hablábamos de todo arrendar. Entonces, ese concepto cambió. ¿Por qué? Porque el arrendar toda esa generación, imagínense, son 467 megas que voy a arrendar. ¿Qué significa eso? Que yo tengo el problema en este momento y después de 2 años se va todo el equipamiento y vuelvo a tener el problema. Entonces, la perspectiva o, digamos, la visión de todo el gobierno es dar una solución permanente. En este sentido, lo que estamos haciendo es comprando soluciones o lanzando procesos internacionales para la compra de soluciones que le queden al país. Aparte de las barcazas, ¿cuál es otra solución? Las soluciones tenemos, por ejemplo, generación contenerizada, que se llama generación móvil. Que usted, por ejemplo, trae containers, viene la turbina y el generador, y con eso usted produce... son turbinas más pequeñas, generadores más pequeños que sumados, alcanzamos la potencia que requeramos. ¿Turbinas de aproximadamente cuánto? ¿5 megavatios? 5, 3, dependiendo, hay diferentes ofertas a nivel mundial. Ya, en el país tenemos identificado 4 sitios para la instalación de este tipo de soluciones móviles. Santa Elena, Quevedo, Salitral y Esmeraldas. ¿Cuántas de esas en cada uno de estos sitios? Aquí, como esto es un tema, digamos, un proceso internacional competitivo, aquí lo que estamos definiendo potencias en función de límites eléctricos. Es decir, yo, por ejemplo, en Salitral yo podría instalar hasta 100 megas, o sea, soluciones que vengan hasta 100 megas, rápidas. Lo importante aquí es, digamos, el tiempo, porque no pueden ser soluciones largas. ¿A qué plazo piensan ustedes importar esas unidades? De los estudios que se han realizado en este tipo de soluciones, hablamos desde que una solución es adquirida, estaría en el país entre 90, por ejemplo, 90 a 120 días, o sea, 3 meses. ¿Cuáles otras aparte de eso? Estamos hablando de esa generación en tierra, estamos hablando de las barcazas. Sí. Usted mencionó también que iban a importar gas para aprovechar más Termomachala. Ese es otro alineamiento, ¿no es cierto? Hablamos de diferentes soluciones para afrontar el estiaje, porque lo que queremos es minimizar cualquier tipo de riesgo para el estiaje. ¿La idea es que genere 60 megavatios Termomachala? No. Termogas Machala requiere para toda su operación 60 millones de pies cúbicos diarios de gas. Eso me permite a mí producir... Hoy solo recibe 15. 230 megas. Actualmente solo recibe 15. Con eso yo produzco alrededor de 50 megas. La idea sería traer gas. ¿Para qué? Para el periodo de estiaje suplir esta deficiencia de gas y poder aprovechar al máximo la generación. ¿A qué plazo piensan hacer eso? Hay soluciones. En ese tema lo estamos trabajando a nivel sectorial porque hay soluciones muy rápidas de implementación como los isotanques, por ejemplo. Hay soluciones que vienen en el agua a través de una FCRU que se llama unas unidades que ya vienen con el gas, una regasificadora y usted inyecta el gas en su planta. Entonces, todo depende en realidad para ese tema de lo que existe en el mercado. Nosotros quisiéramos lo más rápido y lo más simple, pero ya depende de lo que existe. No, es que ahí hay otro problema además. Sí. ¿Para qué sirve la emergencia si todo lo están haciendo por concurso? En este rato, más importante que ahorrarse, lo que entiendo que ustedes tengan la necesidad de ahorrar porque son recursos públicos, es no gastar más
por la incertidumbre o las emergencias que puede significar el tardar tanto en la contratación. ¿La emergencia no permite entre las oferentes escoger directamente? Sí, dentro del proceso de licitación al que usted me está indicando, digamos, particularmente yo como gerente de SELEC declaré la emergencia en la institución. Dentro del periodo en el que yo estaba el acuerdo ministerial vigente. Entonces, ¿y eso no le permite contratación directa? No es contratación directa, es un proceso licitatorio, sí, mucho más simplificado, entonces, pero es un proceso más expedito. Es más expedito, es un proceso internacional más expedito. Ok, sigamos con algunas puntualizaciones para terminar de entender yo al final, no sé si ustedes lo tengan claro, yo soy el que no entiende. ¿De cuándo es en este momento el déficit de generación y cuánto van a suplir con estas medidas emergentes? María Clara. Poco tiempo antes, nuestro invitado central, el ingeniero Fabián Calero, había dicho en una presentación para Ecuador TV el 18 de junio del 2024 que las cosas estaban como para cumplir con la demanda energética que tenía nuestro país. Nuestras centrales hidroeléctricas están operando adecuadamente, nuestro parque termoeléctrico está operando. En capacidad instalada en el país tenemos 6.400 megas más o menos, entonces entre hidroeléctricas y termoeléctricas. Es una parte de SELEC, porque también tenemos generadores privados y autogeneradores. Coca-Cola Sinclair no es la única central del país. Tenemos, por ejemplo, el complejo Paute Molino, o sea, ahí tenemos 1.750 megas que operan en el país y como les digo, Mazar está a su máxima capacidad. ¿De dónde saca usted que nuestras centrales hidroeléctricas están operando adecuadamente? Si ya ve cómo está Coca-Cola Sinclair. Sí, Coca-Cola Sinclair está entregando actualmente alrededor de 1.000 megas diarios en el despacho. ¿Y eso le parece adecuadamente? Para lo que fue diseñada esta central es para entregar 1.500 megas en punta. O sea, ese es el concepto de Coca-Cola Sinclair. O sea, si usted dentro de los problemas que tiene esa central, 700 megas es lo máximo que puede dar. No, o sea, 1.000 megas, digo, como mínimo está entregando. Sí, si usted revisa, por ejemplo, el despacho Entonces, ¿es mentira lo que se está diciendo? ¿De que la central no genera sino 700? ¿De que se para a cada rato? La central tiene un tema puntual. Ese es, digamos, algo que sí quiero aclarar. Es un tema puntual que tiene que parar su operación, pero puntualmente, por un par de horas. No es por días, no es por meses, es de por paso, ¿se paralizó hoy o no? Hoy día hubo un tema de incremento de sedimentos, que es lo que va haciendo, digamos, va reduciendo la capacidad de operación porque vamos limitando lo que se llama el ingreso del agua al embalse compensador. Ya. ¿Y usted diría que nuestras centrales hidroeléctricas están operando adecuadamente? ¿Cubre también las otras centrales hidroeléctricas? Ahí quiero darle un dato. Si vemos el despacho que realiza el SENACE, el día de hoy, por ejemplo, el día de ayer, cubrimos el 92% de la demanda con hidroelectricidad, el resto con energía termoeléctrica y el resto con, si es que hubiese habido importaciones, por ejemplo. Ya que entramos en eso, ¿puede responder la pregunta que dejé pendiente antes? ¿Cuál es el déficit de generación en este rato? Y ¿cuánto es lo que ustedes en este año piensan suplir con todas estas medidas emergentes? Desde abril hemos estado estudiando las soluciones de estos puntos, donde podemos incorporar generación rápidamente. Lo que estableció el SENACE el año anterior, hablábamos de 475 megas. Las soluciones de déficit. De déficit. Que hacían falta. Que hacían falta. Parte de eso lo supríamos comprándole a Colombia, por ejemplo. Exactamente. Ya. ¿Por qué? Pero eso es... Los estudios los orientamos para abastecer los 475 megas. Estamos trabajando en la incorporación, si usted suma las propuestas de los procesos que lanzamos como SELEC, son 438 megavatios que estamos incorporando de aquí a sería unos 3-4 meses, dependiendo de los... Ese horizonte quería, es decir, ahora hemos recuperado más o menos 230. Sí. Y completaremos los 475 hasta septiembre-octubre. Sí. Y algo adicional ahí que es importante indicar. Estamos ya trabajando como administración de SELEC poniendo todos los esfuerzos en la recuperación o en la incorporación del proyecto, por ejemplo, Toachi Pilatón. Son 200 megas adicionales en el sector que van a estar listos en el primer cuatrimestre del siguiente año. O sea, vi que usted lo anunció en el taller de aquí. 200 megas, entonces vamos sumando adicionalmente. Es decir, se resolvió el problema con los rusos, que es lo que construían eso. Exactamente. Como administración se ha trabajado, resolvimos el problema y estamos ¿Cuánto les costó esa vaina? Arreglarse con los rusos, querían ellos $52 millones más. Sí, ahí
Ese tema estamos en un proceso de mediación que todavía tiene que ser cerrado y, digamos, una vez se concluya. Y a pesar de eso, ellos han aceptado retomar las obras. Estamos trabajando 24 horas. ¿Y cómo así todos los aceptaron días. retomar las obras? Porque sin que concluya el proceso de mediación. Justamente ese es parte del proceso de mediación. Estamos trabajando en conjunto, tantos de ellos como nosotros y el cuerpo de ingenieros en la parte civil, para llevar y lograr conseguir el objetivo, que es contar con estos 200 megas en el primer cuatrimestre. Entiendo que no me cuente cómo lo consiguieron, está bien. Pero a Putin le habrán mandado el mensaje, ¿saben qué? Vamos a tomar ese proyecto con ustedes o sin ustedes. ¿Qué quieren? Ese tipo dijo, nieta. María Clara. Volvamos ahora al foro Seminario en Ecuador de la semana pasada para recordar que allí también el gerente de SELEC tuvo la oportunidad de anticipar proyectos de energía renovable que esperan desarrollar principalmente al sur de nuestro país. El proyecto fotovoltaico Embalse Mazar, por ejemplo, es utilizar todo el embalse de Mazar para poner paneles fotovoltaicos flotantes. Entonces utilizaríamos, digamos, ya una licencia ambiental que tenemos y utilizaríamos un espacio que está siendo utilizado actualmente por el embalse para producir 200 megas adicionales. En el sur tenemos el fotovoltaico La Ceiba y el fotovoltaico Matala. En el sur del país tenemos la mayor capacidad o el mayor potencial en temas de eólicos y fotovoltaicos. Para poder adecuar para poder inyectar toda esta capacidad de generación en el sistema, es necesario. Ahí sigue. ¿Qué pasó? Se dañó el video. Disculpen, pero lo principal estuvo expresado. Usted le apuesta a eso. Y está bien, son energías renovables. Pero usted sabe que eso depende de las condiciones climatológicas, primero. Segundo, firmó usted un informe para que paguen 40 centavos el kilovatio hora a las empresas fotovoltaicas, que después Esteban Albornoz echó abajo porque le parecía demasiado alto, cuando la tarifa debía ser mucho más bajo. ¿Por qué? A ver, respecto al primer tema de la generación fotovoltaica, sí, si ustedes ingresan a la página web de SELEC van a tener un catálogo de proyectos que los queremos desarrollar a través de alianzas estratégicas. Y está bien que los comiencen ahora y no los descuiden, pero eso es 4 o 5 años. Pero a ese precio la gente va a querer comprar energía. El precio de 40 centavos, eso no existe actualmente, eso no está vigente, eso no hay. ¿De dónde salió la cifra? Si eso estaba en el informe que echó abajo nada menos que Albornoz, semejante angelito. ¿Cómo habrá sido el informe para que lo eche abajo? A ver, respecto al tema no existe un informe, existía una regulación que se llama la regulación 0411. Esta daba condiciones para que se desarrollen los proyectos de energías renovables no convencionales. ¿Cuáles son estos? Fotovoltaicos, eólicos, biomasas y generación. Y de ahí sacaron hidroeléctrica. esa tarifa. En esa regulación que la emite en ese momento la agencia de regulación, que era el CONELEC. Correcto. Exactamente, ellos emitieron esta regulación y ahí se establecía eso. ¿Y usted no estaba en el CONELEC en esa época? Eso es la siguiente parte que voy a comentar. Yo era funcionario de la agencia, como lo mencioné al inicio de mi intervención. ¿Y usted firmó el informe? La agencia, no hay ningún informe, existe un proyecto de regulación en el cual se establecen estas condiciones. El informe corresponde a un análisis de los funcionarios de la dirección, el cual después, posteriormente, tiene que ser aprobado por un director y tiene que ser aprobado por el director Era institucional. una propuesta. Ya que entramos en ese tema, ¿a cuánto cree usted que debería ser razonable el kilovatio hora de energía fotovoltaica? Actualmente, ¿cuál fue, digamos, si vamos a la historia, en el 2009, 2010, los precios eran muy altos porque la tecnología era nueva? Correcto. Eso ha ido decreciendo exponencialmente. Se ha abaratado y considerablemente. Estamos ahora hablando de precios de alrededor de entre 4 a 6 centavos. O sea, ¿En serio? Sí, exactamente. O sea, hablar de 9 o 10 centavos del kilovatio hora no sería insensatez aquí para cuando entren en operación esos proyectos. En generación fotovoltaica. En generación fotovoltaica. O sea, depende de varias cosas. Eso es, digamos, porque la estimación para Galápagos era también de 40 centavos. La estimación para Galápagos, me imagino que se refiere al proyecto Conoloco. Ese. Sí. Bueno, ese proyecto en realidad yo no lo conozco, yo no lo he trabajado. Eso era un tema concesivo. ¿En el Aromo a cuánto saldría? O sea, los temas de los proyectos de generación, la determinación de los precios es un tema que se lleva a través de lo que se conoce como los procesos públicos. Sí, yo sé, pero solo quiero que me dé una estimación. Está claro que puede ser 4 veces menor a lo que era hace 15 años.
Sí, respecto a los años anteriores es muchísimo más bajo. Ok, muchísimo aclarado. más bajo. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque tendremos la opinión de un ex gerente de SELEC para también considerar en nuestro análisis. Celeridad y claridad faltan ahora a todo lo que por fin ha empezado a hacerse bien en el sector eléctrico. Les recuerdo que el reprise de este programa es por OnePlus, Canal 14. El mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. Solo que 48 horas después, a las 6 de la mañana, 100.000 vistas mensuales en streaming, lo cual es 4.000 diarias aproximadamente. Un horario que para muchos de ustedes es cómodo, porque dicen, Carlos, el programa es muy tarde o me quedo dormido. Así de aburrido estoy a veces, me imagino. No, están cansados en la casa, es todo. Ok, para su comodidad. El periódico digital Ecuador en Vivo lo reproduce en su portal principal y página de noticias. Apenas concluye y en el oriente nos reproduce Nina Radio, 104.7 FM. Solo que al día siguiente, 13 horas. María Clara. El exgerente de SELEC estuvo en el programa hace aproximadamente un año. Quien verá a su manera el 5 de enero del 2023, el ingeniero Nicolás Andrade. Y dejó en claro que las obras que se habían recomendado para Coca-Codo Sinclair por parte de una consultoría no se hicieron a tiempo. La obra que yo propongo es la obra que contrató la consultoría, la misma administración que actualmente va a estar. Yo no inventé esa consultoría, la contrató la administración anterior. ¿La contrató la obra o la consultoría que sugirió la obra? La consultoría que recibió la obra hace un año atrás, Carlos. Hace un año atrás. Contratan al cuerpo de ingenieros por $5 millones para asesorar a SELEC. Revisa todas las obras, entre las cuales dice que ciertas obras no van a servir, que es un punto de problemática. De las que ya se estaban haciendo. Okay. Punto 1. Y punto 2, que esta obra era necesaria hacerla para poder no detener, hacer frente a la erosión, porque ante los 8 kilómetros, Carlos, ante la captación, no hay nada que la detenga si no se hace esta obra. Usted no reencuentra repuestos de caldero, de generadores, de turbinas, que son equipos relevantes, a la vuelta de la esquina. Esto no es un sector automotriz. Debió haberlo hecho su antecesor. Obviamente. ¿Quién fue su antecesor? Gonzalo Quillas. ¿Y qué opina de que lo vuelvan a poner? Einstein decía, hacer las locuras una y otra vez vas a tener los mismos resultados, Carlos. ¿Qué opina de que lo vuelvan a poner? Eso sí es una inoperancia, una negligencia. ¿Ha sido para usted un elemento positivo, Gonzalo Quillas, en el sector eléctrico? Yo tuve la oportunidad de trabajar con el ingeniero Quillas en la administración del 2023, un año básicamente. Estuve trabajando estuve desempeñándome en el cargo de director de planificación de la expansión. ¿Conoció usted que en el 2023, mayo, a él le emitieron un informe en el cual le advertían, y lo mismo habían hecho el año anterior, que tenía que entrarse en una operación urgente de mantenimiento y reparación de las termoeléctricas? Hoy iba a ver lo que se dio en abril. Respecto a al tema del mantenimiento de SELEC, yo puedo mencionar lo que en lo que estoy trabajando de aquí en adelante. Respecto a administraciones anteriores, respecto a lo que hizo, por ejemplo, el ingeniero Andrade, que también fue gerente de SELEC, ellos tendrán que responder a sus acciones, a las acciones operativas que ellos tomaron. Pero usted fue colaborador cercano de Uquillas. Ahí quiero indicar algo. Dentro de SELEC existen 2 grandes direcciones. Una es la dirección de planificación de la expansión, que es la que ve, digamos, todos estos proyectos nuevos, que es lo que veíamos en la presentación, el MASAR, el flotante, los fotovoltaicos, esto. Y tenemos otra dirección que es la dirección de producción. Esta dirección de producción es la que se encarga de todo el tema de mantenimientos, coordinación de mantenimientos. ¿Que era donde no estaba usted? Yo estaba en la dirección de planificación. Okay. Entonces, siempre se da una perspectiva desde la parte de planificación. Okay. Que es un poco Entiendo que por consideraciones, para no llamarle lealtad, usted no quiere profundizar en esto. María Clara. Cerca de 3.000 contratos firmados entre SELEC y CENEL entre el 2020 y el 2022, a juicio de algunos, son también el origen de los problemas, tanto por su monto como por su escaso o ningún resultado, como lo resume Paul Romero de Ecuavisa en el siguiente reportaje de Archivo.
Más de 3.000 contratos firmados entre el 2020 y 2022 por la Corporación Nacional de Electricidad CENEL y la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC son investigados por el denominado Frente Parlamentario Anticorrupción. Muchas empresas son de papel y también participan personas naturales. Advertir la presencia de un personaje clave que es la mano derecha de Leonardo Cortázar en el sector eléctrico. Me refiero a la señora Karen Cornejo, quien además tiene una indagación previa abierta justamente por irregularidades en contratos en el sector eléctrico. Aquí el tema clave de trasfondo se llama corrupción. Y me comentaba usted en el comercial que algo de lo que han hecho con Toachi Pilatón tiene que ver con corrupción. Sí, como se ha indicado justamente por parte del señor ministro de Electricidad, dos de los grandes problemas que hemos tenido en el sector eléctrico es uno la corrupción y el otro es la falta de inversión en temas de generación, que no ha existido no ha permitido incorporar nueva generación. Nosotros en esta administración estamos luchando ampliamente contra todos los temas de corrupción y voy a mencionar uno que quisiera darle aquí como un tema de presentarlo aquí en su programa. Nosotros detectamos, por ejemplo, en este proyecto que conversamos, Toachi Pilatón, el intento de, ahí sí, un sabotaje de, sacaron dos fusibles de un sistema que se llama el sistema de drenaje de la central. Nosotros como administración lo que hicimos es denunciar esto en la Fiscalía. Presentamos una denuncia el 4 de junio en la Fiscalía por intento de sabotaje de esa unidad. ¿Qué es lo que implicaba eso? Que posiblemente al no operar el sistema de drenaje la casa de máquinas termine inundándose, lo cual es claramente un tema de que existen ciertos grupos que les interesa que las cosas no vayan saliendo. ¿Quiénes estaban a cargo de esa sección en ese momento? Sí, eso está presentado en la denuncia como ¿Quiénes todas estaban las... a cargo? No digo las personas, ¿qué empresa era? ¿O eran trabajadores de quién? ¿Técnicos de quién? O sea, es algo que ya existía, que alguien tomó y sacó estos fusibles, por ejemplo. Es algo manipulado. Entonces, al ver esta realidad, nosotros presentamos esta denuncia. Ya, usted presentó la denuncia el 4 de junio. ¿Cuándo había ocurrido eso? El 4 de junio, o sea, el mismo día, claro. ¿Lo detectaron enseguida? Sí, lo detectamos enseguida. ¿Y a cargo de quién estaba esa unidad en Toachi Pilatón en ese rato? Este momento, es la gerencia es Hidrotoapi. O sea, en mi gestión, la gerencia nueva con esta nueva gestión. Hidrotoapi es la que supervisa ese proyecto. No, Hidrotoapi es la unidad de negocio de SELEC. SELEC tiene 13 unidades de negocio. Ok. Y una de esas es Hidrotoapi. Hidrotoapi está a cargo de la construcción del proyecto Toachi Pilatón. Ok. Los responsables deben presumir que los van a descubrir. Se habrán mandado a cambiar, se habrán fugado del país ya. Sí, están en tema de investigación en la Fiscalía. Esto es un tema ya de investigación y las consecuencias que tengan van a ser... Pero lo que quiero decir con esto es que nosotros estamos viendo en todos los temas, no solo en los temas técnicos, sino por ejemplo en temas de contratación. Nosotros hemos pedido para cada uno de los procesos que se realizan en SENACE el acompañamiento de la Secretaría Anticorrupción, de la Contraloría General del Estado, de la Dirección Antisoborno de SELEC, que acompañen en los procesos de SELEC. Okay. Entonces, ¿participó usted o le consultaron a usted la lista de 22 personas que el Secretario General de la Administración entregó, en donde mencionaban a los responsables de lo que en ese momento, y por eso me acordé, se consideraba un sabotaje incluso? Andrea Robo, Ramiro Díaz, que era viceministro de Electricidad y Energía, Roberto Carrión, coordinador técnico de regulación y control eléctrico, Roberto Torres Portilla, subsecretario de Distribución y Comercialización, Vinicio Giovanni Pardo, subsecretario de Generación y Transmisión, Daniel Aníbal Arias, director de regulación técnica, funcionario ARCER NRR, Medardo Cadena, asesor técnico, el director ejecutivo OLADE. Esto está mal, no era Esteban Albornoz, era su hermano. Asesor técnico del alcalde de Cuenca, Diego Alexander Pereira Vallas, subgerente financiero encargado de Transelectric CLGP, Johanna Piedad Veintimilla, subgerente administrativo de Transelectric SELEC, José Israel Moreno, vicepresidente de la empresa eléctrica en Quito, Paulo Urgilés, gerente subrogante de SELEC EP, Katia Delgado, directora ejecutiva de la Agencia de Regulación Arcernos, etcétera. Adrián Moreno, asesor de la ministra. Marco Valencia, asesor del gerente de SELEC. Wilson Mejía, jefe de mantenimiento de SELEC. Esmeralda Tipán, de la empresa eléctrica. Andrés Chávez, de la directora ejecutiva de la agencia. Emilio Calle, gerente general de la empresa eléctrica Quito. Enrique Vega, gerente Coca-Cola Sinclair. Silvana Granizo, gerente de Transelectric. Y José Medardo Cadena Mosquera, con cédula tal. Respecto a este proceso de los 22, es un tema que está siendo llevado a la Fiscalía. No, pero me dijeron que usted verificó esta lista con el secretario de la Administración. Respecto a este tema, o sea, no puedo pronunciarme porque esto es un tema que está en investigación. ¿Cómo así no consta usted allí?
Como le digo, es un tema que está siendo investigado, es un tema que Pero se harán no las está consultas. usted mencionado, justo podría mencionarlo. Es un tema que ¿Cómo así no está Gonzalo Uquillas allí si es considerado uno de los grandes responsables del desastre? Sí, cada uno tendrá que responder de acuerdo al grado de competencia o al grado de implicación que tenga en esto. El hecho de que a usted no lo haya encontrado el gobierno responsable de nada, ¿explica por qué lo han ratificado y puesto allí? Mi participación y aporte al gobierno siempre ha sido con ideas y será siempre desde la perspectiva técnica. Siempre he aportado con ideas en cada uno de los cargos que he ocupado y es así ahora desde la gerencia de SELEC, con soluciones rápidas que el país lo necesita en temas de generación y no solo en generación sino también en transmisión. Estamos trabajando arduamente en el tema de la interconexión en 500 kilovoltios con Perú para que sea una solución adicional. Estamos trabajando en temas de almacenamiento. Mi perspectiva y mi participación con el gobierno, con el señor presidente, con el señor ministro, siempre será un componente desde la perspectiva técnica. Estoy al tanto. ¿Y sabe qué le decía yo antes de comenzar el programa? Esto nos va a quedar corto para todo lo que quisiéramos tratar. Y hay algunos de los temas que nos hemos comprometido, él se ha comprometido a que esto sea con mayor frecuencia. Yo le decía por lo menos bimensual. Así quedamos con Roberto Luque y recién va a venir el próximo viernes, al cabo de 3 meses, si es que no cambia de opinión. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque recordaremos declaraciones del ministro de Energía sobre este tema. Celeridad y claridad faltan ahora a todo lo que por fin ha empezado a hacerse bien en el sector eléctrico. Estamos de regreso y les recordamos que en Ecuador la señal de Macro Digital Televisión la podemos ver a través de los siguientes cable operadores: CNT Play en todo Ecuador y Galápagos, 11 Play en todo Ecuador y Galápagos también, Colorados Visión en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, Supercable Majará en la provincia de Loja, Vallevisión Play en la ciudad de Quito. Y en Estados Unidos nos puede ver a través de Roku. Se conectan alrededor de 12 a 15,000 hogares a través de esta plataforma. Carlos. Ingeniero, explíqueme algo que me suena contradictorio. En la presentación de Seminarium que seguí la semana pasada en el Swiss Hotel de Quito, el ministro Luque da un discurso en donde destaca que esta es una crisis heredada, ya lo había dicho antes, que no hemos tenido inversión casi 10 años y habló de que tampoco desde el 2004 había habido mantenimiento de obras. Y sin embargo, acto seguido, usted hace una presentación en la cual, aquí tengo el gráfico de su presentación, y acá la tengo impresa porque la he revisado detenidamente, de paso se las recomiendo. Está en la página web, no sé cómo se llama esta vaina, del taller que hizo Seminario, donde usted dice que todo se ha cumplido milimétricamente. ¿Qué diablos pasó entonces? Respecto al tema de mantenimiento que se comenzó o que ya se comentó al inicio de la presentación, estamos trabajando arduamente en recuperar las centrales de generación. Estamos identificando motores, generadores que están disponibles no para todo reparar. se cumplió como usted había dicho, se ha cumplido tal. Yo respondo por mi administración. Entonces, usted lleva recién 2 meses, pues. Estamos trabajando arduamente, como le digo, O sea, hasta se final del refiere año. solo a su periodo que usted está cumpliendo lo que se ha programado. Porque ya Estamos- hablan de cosas de 2024 en ese gráfico de paso. Sí, son 200 megas que se ha recuperado bajo la gestión intensa Ya, del Ministerio qué de buena Electricidad. declaración. Eso no se refiere al pasado. Eso es lo que se recupera en el 2024. Ajá. 2024. Y los 180 adicionales sería hasta el final de lo que es lo que queda hasta el final. Pero del usted no está 184. diciendo que antes todos los planes de mantenimiento y reparación, etcétera, menos de inversión, se cumplieron milimétricamente, ¿verdad? Los planes de mantenimiento que se hayan ejecutado en el pasado, nuevamente las administraciones que estuvieron ahí, de anteriores gerentes, deberán responder por ellos. Yo no vine aquí a responder por el ingeniero Gonzalo Uquillas, yo no vine a responder por el ingeniero Andrade, yo no vine a responder por ellos. Cada uno que defienda su gestión, lo que dejaron o no dejaron de hacer. Ok, respóndame entonces, si usted firmó un informe por el cual se aprobaba que se le pague a Termoguaya $70 millones en compensación de haberle revocado un contrato. Termoguayas es un caso que lo lleva el Ministerio de Electricidad, que ahora tiene la competencia del tema del otorgamiento de concesiones. Anteriormente esa competencia estaba en la Agencia de Regulación. Cuando yo regresé a trabajar en la Agencia de Regulación, hubo la delegación para tratar este tema en mediación. Hubieron informes técnicos, económicos, pero sobre todo se contrató un tema de un peritaje del Colegio de Ingenieros de Pichincha,
los cuales realizaron un análisis del peritaje o cuánto le costaría o cuánto le costó al país este tema de la revocatoria de este contrato. Esto es un tema que ya lo presentó el privado. Él en su derecho tiene, digamos, si se sintió afectado, él presentó este tema. Es un tema que todavía está en mediación y... es decir, ¿fue propuesta o evaluación de un peritaje? El valor del CIEPI, Sí. ellos se contrató una consultoría que determinó Esa un propuesta de monto, un 70 millones de indemnización, para decirle de alguna manera, por revocarles el contrato, vino del peritaje. Los 70 millones, es decir, el CIEPI determinó un monto, bueno, no puedo, como le digo, es un tema que está en mediación más bien. Los valores usted los puede ¿Usted aprobó no ese consultar. informe? Yo no apruebo nada, o sea, yo soy un funcionario de la dirección que a mí ¿Qué se era me- en el momento que hubo esta Yo era mediación? coordinador del sector eléctrico de la Agencia de Regulación. Ok. Quienes aprueban al final de cuentas cualquier cosa es el director ejecutivo y a su vez el directorio institucional. Yo no apruebo nada. Ajá. Todo esto es importante, ya van a ver por qué. María Clara. Cuando volvamos, muchos más elementos de análisis sobre la situación energética de nuestro país. Celeridad y claridad faltan ahora a todo lo que por fin ha empezado a hacerse bien en el sector eléctrico. Estamos desde los estudios 24/7 y eso significa que usted nos puede ver a través de Extreme TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, Divinet, Canal 12 y Data MS Televisión, Canal 99. Volvemos al tema de esta noche y veremos que en una única entrevista en este programa del ingeniero Roberto Luque, preguntó lo siguiente a nuestro director Carlos Vera cuando él expresó esta opinión. Esto fue en Ver a su manera el 28 de abril del 2024. La preocupación es aquí, ¿cómo va a evitar que no caigan en esos puestos los mismos que han revoloteado siempre y que han sido los cómplices del Estado al que hemos llegado ahora? ¿Quiénes son? Calero colaboró con el ministro Santos Alvite, Johanna Tomalá, un viceministro Pardo, entre otros. Y me toca a mí decirlo porque los demás se hacen los otros, no saben quiénes son. Bueno, Hay un ingeniero, William Bárcenas, cuyo pecado es recibir una cantidad de propuestas de medio mundo y guardárselas. No decir, aquí están, no sirven, no valen, no contesten. Y como esos, algunos más. Que yo sepa, el único gobierno que ha denunciado funcionarios que han estado metidos en este tipo de cosas es el gobierno de Daniel Noboa. Como ven, cuando el ministro cambió de entrevistado a entrevistador, yo no reoí responder. Y no solo eso, a quien quiere venirse a explicar o a defender, como este funcionario, que ha sido el único en comunicar esa actitud, desde luego le reconozco su espacio y su derecho. Más allá de eso, ¿qué va a hacer usted que ha estado dentro del monstruo en distintas posiciones, como nos contó, 17 años, para que los mandos medios que conspiran en esta cuestión, y usted lo sabe muy bien, más aún si sus antecedentes son los que explicó, no los que trascendieron, para que no arruinen su labor? Sí, estamos tomando todas las precauciones del caso, estamos ejecutando, tenemos un plan en el corto, mediano y largo plazo que estamos dándole un seguimiento intensamente. La parte técnica suya no me preocupa, ingeniero. A la parte ética me preocupa. ¿Cómo va a filtrar los serruchos o los conspiradores? Estamos trabajando intensamente ante cualquier acto de corrupción que se ha identificado en la institución, como le mencioné. ¿Cómo? ¿Tiene usted una unidad de asuntos internos, por ejemplo? Sí, que se llama Unidad Antisoborno, la Dirección Antisoborno, por ejemplo. Ellos reciben todo el tema de denuncias, las canalizan, las presentan a la dirección y en el caso que nosotros identifiquemos algo, lo estamos denunciando a Fiscalía, como le mencioné en el caso de Tochi Pilatón. Y en estos contratos que van a manejar, porque van a manejar, casi digo una palabra inadecuada, sí, un montón de plata. ¿Cómo van a hacer allí? En todo el proceso nos está acompañando la Contraloría, la Dirección Antisoborno y la otra, ¿cómo es? La Secretaría Anticorrupción. Estamos... esta de recién de la presidencia. Sí, estamos trabajando... Con un ecuatoriano que se trajeron de Nueva York, creo que fue de México. En realidad es a la institución. Entonces, estamos trabajando... ¿Por qué no vedurías? Para este tema, como es un tema muy rápido, es un tema justamente lo que usted indicó, es un tema de emergencia. Los colegios de ingenieros eléctricos y electrónicos están al tanto de la materia, armen una y llámenlos a que vean. ¿Por qué no la academia? Y les advierten. Sí. Aquí están para opinar y advertir, no para entorpecer. Sí. De hecho,
parte de nuestro grupo de trabajo, nosotros contamos con el apoyo de la academia también, de mi grupo de investigadores que son de la Escuela Politécnica Nacional. Ellos me están ayudando con ideas, con conceptos. Estamos siempre abiertos, hemos recibido a personas, de instituciones, colegios de ingenieros para recibir retroalimentación de las soluciones que ellos puedan ver. A lo mejor puede ser alguna solución que no la estamos viendo, es siempre tomar lo mejor, las mejores ideas. Ok, entendió la idea, no sé si la expliqué bien. Qué bueno. Es decir, no lo tomen a mal, hay que caminar y masticar chicle al mismo tiempo. Exactamente. Porque después les van a armar la grande por hacer lo que están haciendo rápido. Hay que además hacerlo bien. ¿Se puede? Sí. ¿Perfecto? Nunca. María Clara. Cuando volvamos ya en el bloque final, mis preguntas para nuestro invitado central, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Celeridad y claridad faltan ahora a todo lo que por fin ha empezado a hacerse bien en el sector eléctrico. Parte final de esta entrevista al gerente general de SELEC, quien lleva 2 meses en funciones, ingeniero Fabián Calero, con el rito que establecieron aquí, Lorena Ochoa y por supuesto la malévola María Clara Triviño. Gracias, Carlos. Por supuesto, las preguntas para nuestro invitado central que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera para usted, ingeniero Calero. ¿Debe existir un ministerio solo para la seguridad, sí o no? Perdón, solo para la electricidad. Electricidad, perdón. Perdón, ya. Sí. ¿Planea usted cambiar los mandos medios de SELEC que no actuaron oportunamente ante la serie de fallas denunciados por el propio ministerio, sí o no? Sí. La tercera es la exministra Andrea Robo, la principal, pero no la única, responsable de la emergencia que se generó en abril, ¿sí o no? La justicia definirá eso. La cuarta, ¿son cómplices los funcionarios del sector eléctrico que se limitaron a advertir una crisis sin denunciarla públicamente y hubo indiferencia, sí o no? La justicia definirá ese tema. La quinta y última, inexorablemente, ¿habrán cortes el próximo estiaje o sequía previstos para septiembre u octubre, sí o no? No. Muchas gracias, Carlos. Esto último es optimista, qué bueno. Con su reflexión final concluimos, ingeniero. Sí, muchas gracias primero, Carlos, por el espacio que me ha dado esta noche para presentar mi posición, un plan, ideas muy generales de lo que estamos trabajando como SELEC. Lo único que quiero es ratificar el compromiso de esta administración con el señor presidente, con el señor ministro Luque y sobre todo con la ciudadanía, que es para quien nosotros trabajamos y estamos todos haciendo todo el esfuerzo encaminado a solucionar los temas energéticos que minimicen cualquier tipo de impacto en el estiaje que se viene para este año. Estamos trabajando arduamente y dando lo mejor para contar con la generación, con los sistemas de transmisión, con sistemas de almacenamiento de forma óptima, con miras al próximo estiaje. Ingeniero Fabián Calero, el agradecido soy yo. Muchas gracias. Destaco su frontalidad y valentía al concurrir ante un interlocutor que no es ni será su simpatizante, pero que tenía la obligación de reconocer su derecho a contarnos su versión de la historia, su punto de vista y explicar sus actuaciones. Ahora, esto nos ha quitado buena parte del tiempo que debíamos utilizar en otras cosas. Lo haremos sin duda en una próxima entrevista, cuanto antes mejor, porque quedan muchas cosas del plan emergente que están tratando que debemos indagar. Seguramente las completaremos el viernes con Roberto Luque. Pero hay otras que es importante establecer cómo terminarán para que no se repitan. Por ejemplo, ¿qué falló en el blackout, en el apagón? Ya todos sabemos, enseguida ese mismo día hubo la explicación. ¿Quiénes fallaron? Las líneas fueron sobrecargadas solitas, los sistemas de protección no entraron en blindaje o en actuación solitos. Sí, claro. ¿Quiénes? SENACE. Ellos son los principales. En el SENACE, ¿quiénes? ¿Quiénes estaban a cargo? ¿Quiénes tenían que monitorear o supervisar la operación? Y más que eso, ¿qué medidas se han tomado para que esta barbaridad no se vuelva a repetir? Entre otras cosas. Hay hoy un anuncio positivo, que yo he llamado optimista, pero que ojalá sea realista. No vamos a enfrentar en el próximo estiaje de septiembre o octubre nuevos racionamientos. Hay que trabajar intensamente en exigir y facilitar que así sea. Las dos cosas. Y me toca repetir lo que varias veces he dicho ya aquí. Yo entiendo que porque ellos son los que terminan siendo juzgados por la Contraloría y terminan eventualmente yendo presos si no hacen las cosas bien, tomen la emergencia con relativa calma, con prolijidad para tratar de hacer lo mejor posible, sí.
pero a veces tengo la impresión de que quieren hacerlo perfecto y eso es imposible. A veces salir de la emergencia va a costar más en ciertas medidas que van a significar menos a largo plazo. Entiéndanlo y háganselo entender al país. La incertidumbre de que volvamos a sufrir una crisis o apagones como las que ya pasamos, ¿ya? Son mucho más caras y eventualmente la repetición de ellos se pierden 12 millones por día, entre otras cosas, que algunos millones más que inevitablemente los proveedores, los distribuidores, los generadores de equipo y los vendedores de soluciones van a aprovechar en esta coyuntura porque estamos necesitados. Si no nos dejemos de explotar, pero tampoco exageremos. Difícil línea de equilibrio que consultaremos el próximo viernes. María Clara. El día de mañana, a las 22 horas, nuestro invitado central será el encuestador más reconocido de los últimos tiempos, Álvaro Marchante de Comunicaliza. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches.